Gracias, Elis, gracias, Maffer, y un saludo a todos quienes se han conectado. Me contenta mucho que ya nuestra carrera de comunicación social en Mérida cumpla 4 años y encantado de aceptar la invitación de mi querida amiga Maffer y colega para hablar con ustedes. Eh, Tenía entendido que era algo muy sencillo, eh, y dije que sí, pero después veo que esta programación que hoy estamos empezando tiene unos ponentes de altísimo nivel, como mi queridísima profesora Teresita Jiménez, fundadora de Comunicación Social en Trujillo, o el laureado escritor y periodista Diego Arroyo Gil. Entonces el compromiso es muchísimo mayor. Buscamos hoy, empezando a hablar de una de las facetas o de uno de los procedimientos más comunes, pero al mismo tiempo más difíciles en el ejercicio de la profesión de la reportería, como es la realización de reportajes, ¿no? Yo lo he querido hacer de una manera didáctica y he querido, o le propuse a Maffer explicar de qué va el paso a paso o el ABC de realización de un reportaje de agenda propia con impacto local. Vamos a ver si puedo. Espero que se vea. Si Elis me lo confirma, pero creo que sí se está viendo, ¿no? Sí, sí se ve, profe, sí se ve. Chévere. Gracias, Elis. Bueno, Bueno, primero quiero comenzar haciendo algunas distinciones de tipo teórico, pero que están rondando, que se entrecruzan en el día a día y que a veces se nos olvidan, ¿no? A muchos colegas, ¿no? Lo primero, hacer la distinción entre agenda pública. Entendemos por agenda pública el temario, el conjunto de pautas que se encuentran a disposición de la mayor cantidad posible de periodistas, y que constituyen como pauta por excelencia la rueda de prensa. La mejor manera de ejemplificar agenda pública es rueda de prensa, protestas, convocatorias masivas, a reseñas, a eventos, lo que tal vez todos tenemos en nuestra bandeja de entrada del correo y que todos podemos saber qué va a ocurrir hoy. Eso constituye la agenda pública. ¿Cuál es el beneficio de la agenda pública? Bueno, que es un ladrillo fundamental en la construcción del presente social, porque con base en esas ruedas de prensa, con base en esos pseudoeventos, con base en esas apariciones, es que se va configurando el presente y gracias a eso tenemos una realidad ordenada al día de hoy y tenemos priorizados y jerarquizados una secuencia de temas sobre los cuales existen conversaciones tanto en la agenda, en la esfera pública como en la esfera pública digital. Hablamos de agenda propia y el maestro español recientemente fallecido Miguel Ángel Bastenier defendía mucho la noción de agenda propia como ese temario que el medio de comunicación, en tanto institución encargada de generar opinión pública, construía para incidir de manera más directa en los temas que considera prioritarios, en los temas que el medio quiere incidir. La agenda pública la tiene mucha gente y si hoy hay una rueda de prensa la tendremos de diversos tonos, colores, matices, contextualizada, mejor o peor escrita o grabada en distintos medios. Pero la agenda propia es una salvavidas de singularidad porque el tema que al calor de una reunión editorial, un medio de comunicación decide gestar y publicar, va a ser una producción única y una producción con la cual ese medio de comunicación quiere incidir en la agenda pública, quiere meterse, le parece importante ese tema y quiere poner a hablar a la gente de ese tema. De allí la relevancia, la importancia de hacer agenda propia. Y agenda propia con entorno o con enfoque o con enclave local, ¿no? Los temas nacionales, en el caso de muchos de quienes están conectados, que hacen o van a hacer periodismo regional, los grandes temas nacionales ya se están discutiendo en mayor medida, ya las agencias internacionales los están analizando, los están masticando, pero los temas locales, los que tienen interés para una región particular, suelen ser muy desprotegidos o a veces faltos de cobertura. Entonces, desde una visión local hay que mirar lo local, siempre hay que voltear la mirada a lo local y ver cómo eso puede impactar y cómo eso, lo que está a nuestra cuadra, a nuestro metro cuadrado de influencia, nos está afectando. Entonces,
no desatendamos la mirada local, no desdeñemos ni subvaloremos la mirada local, que es tan importante. Créanme que ya mucha gente se está encargando de hacer agenda propia nacional de temas nacionales. Nuestro deber en el periodismo regional es hacer agenda propia con enfoque local, y si tocamos temas nacionales, como por ejemplo las elecciones, verlo, hacer zoom en esa mirada local, a ver cómo ese gran tema se expresa en lo regional. Y una diferenciación que siempre nos gusta hacer con la disciplina reina del periodismo de investigación, que como ustedes saben es una disciplina difícil pero apasionante en el periodismo, que consiste en descubrir temas que estaban total y completamente ocultos para la gente y que afectan o tocan algún interés fáctico de algún tipo. Pasa mucho que un periodista de diarismo, un reportero de agenda propia, de agenda pública, dice que está montado en una investigación. Y aquí entramos en la polisemia del término investigación, ¿no? Yo creo que por definición o en esencia todos los periodistas somos investigadores de alguna manera, porque todos vamos más allá a ver lo que no es obvio, a intentar desdeñar, ¿no? A ver qué hay tras bambalinas, pero no todos hacemos periodismo de investigación. Periodismo de investigación, llamémoslo así, coloquémosle ese honroso nombre, cuando se cumple una serie de pasos, de técnicas, se agota un procedimiento de verificación, de reconfirmación exhaustiva con multiplicidad de fuentes para irrumpir en la opinión pública con un tema totalmente desconocido y que afecta poderes. Entonces, hay que saber adecuarnos a la utilización del término investigación, que es tan maleable y que tiene una polisemia que a veces, ojalá no, nos puede tender a confundir. De los géneros periodísticos, de las unidades discursivas que tradicionalmente aprendimos en la universidad y que a pesar de que se habla Cebrián Herreros y otros de géneros híbridos, se mantienen estas unidades discursivas, al menos en la forma y en la práctica. Quiero hablarles del reportaje como género madre del periodismo, como el género más completo, porque nos ofrece visiones panorámicas de hechos puntuales, nos permite insertar hechos puntuales en contextos necesarios y dar una amplitud tremenda de comprensión. Y los autores, yo creo que sin ánimos de atemorizar, hablan también de que es el más complejo. Complejo porque el reto es mayor, ¿no? A la hora del abordaje de un reportaje. Y podemos hacer reportajes con distintos afanes o con distintos propósitos. Algunos reportajes suelen ser demostrativos, nos fijamos una hipótesis y buscamos irla comprobando a través de un proceso de reportería. Otros reportajes son menos ambiciosos, pero yo creo que son igualmente valiosos. Los reportajes descriptivos, que se encargan de darnos el estatus, el inventario de cómo se encuentra una realidad, también tienen su valor para la opinión pública. Hay otros reportajes que tienen más, se parecen más a una historia que hay que contar, que va teniendo su introducción, su cenit y su desenlace, y esos son reportajes de tipo narrativo. Y finalmente hay reportajes que tienen una finalidad más instructiva, de comunicar instrucciones, de comunicar una secuencia de pasos. Ahorita en el contexto pandemia pudiera haber muchos reportajes instructivos que le digan a la gente cómo comportarse socialmente o cómo movilizarse o no. ¿En qué parte me quedé? ¿Qué fue lo último que me escucharon? Estaba explicando los tipos de reportaje. Ya definimos reportaje, hay varios afanes o varias finalidades que buscamos en un reportaje. Algunos son demostrativos, algunos buscan comprobar una hipótesis que nos fijamos, otros sencillamente hacen un inventario descriptivo de una realidad específica, otros tienen más perfil de historia y por lo tanto tienen un potencial altamente narrativo, y otros son instructivos, es decir, nos dicen, nos orientan acerca de una secuencia de pasos para lograr algo, como en el caso ahorita de la pandemia, que muchos reportajes tienen afán instructivo porque buscan que aprendamos o que sepamos cómo comportarnos en este contexto particular. Bueno, el foco, vamos directamente al grano de la charla, que son las 4 fases de realización de un reportaje, ¿no? Primero me preparo, en segundo lugar reporteo, en tercer lugar redacto y en cuarto lugar publico. Entonces lo que voy a hacer a continuación es explicar cada una de estas 4 fases.
Lo primero es la preparación. Generalmente, toda idea de reportaje surge, o todo reportaje, mejor dicho, surge de una idea. Y qué bueno que los periodistas ávidos tengamos ideas y estemos llenos de ideas y siempre tengamos a mano posibles temas de reportaje. No todos esos temas, no todas esas ideas son susceptibles de convertirse en reportaje. La idea es esas ideas pasarlas por el tamiz o pasarlas por el colador de los criterios de actualidad, de novedad, de interés público o significación social y de veracidad, y los que pasen ese colador, es decir, los que aprueben esos filtros, esos criterios de noticiabilidad, serán susceptibles de convertirse en noticia y ser publicados. Tenemos muchos temas a la mano, nuestra realidad está llena de muchas inquietudes que creemos que el periodismo puede descifrar, pero tenemos que saber evolucionar nuestro tema, es decir, una etiqueta genérica sobre alguna idea, evolucionarlo a enfoque. El enfoque es esa arista, ese ángulo, esa cara bajo la cual voy a presentar mi tema. Y el enfoque necesariamente tiene que ser novedoso. Aquí muchos de los periodistas se frenan porque se quedan en el tema, pero no saben cómo evolucionar ese tema a un enfoque. Y yo creo que para eso se necesita ser un ávido lector, estar muy atento a los signos de los tiempos, a la actualidad, a la construcción que va teniendo un tema socialmente para hacer un enfoque asertivo. Un tema puede ser la hiperinflación en Venezuela o la crisis económica en Venezuela. Pero si mi enfoque es que la hiperinflación en Venezuela azota los bolsillos de los venezolanos o que difícilmente llegan al último de mes, probablemente al lector eso no le resulte un enfoque novedoso, porque eso ya ha sido lo suficientemente agotado en la agenda pública. Y recuerden que la audiencia todos los días a los periodistas nos está cuestionando y nos está diciendo, dime algo que no sepa, sorpréndeme con algo de lo cual yo no estaba enterado. Entonces, ahí hay un desafío muy importante en la construcción de enfoques novedosos y de enfoques que vayan a ser socialmente útiles. Estos enfoques para nosotros pueden ser novedosos, pero tal vez no lo sean ya para el resto de la gente. Por eso, la siguiente fase que colocamos allí es la revisión. Es decir, hacer una prueba de fuego, pasar por una búsqueda avanzada de Google, nuestro tema, el título que se nos ocurra para este tema, googlearlo, a ver si esto ya ha sido publicado y si esto ya ha sido agotado por otros medios de comunicación, en cuyo caso, lógicamente, habrá perdido sentido de novedad y de actualidad y habrá que buscar otro ángulo o buscar otra arista para abordar ese tema. Luego, sobre el mismo tema, nos imaginamos un temario, una estructuración preliminar sobre la cual creemos que vamos circunscribiendo, vamos amoldando el tema. O sea, el tema es como una plastilina amorfa y el enfoque es la formita que le vamos dando a esa plastilina hasta lograr una idea clara de qué voy a hacer en la reportería. Entonces, eso tiene unas subdivisiones de más o menos qué voy a abordar yo en mi reportaje. Ese temario es preliminar, ese temario es hipotético y luego cuando yo me encuentre con la realidad, muchas veces la realidad nos sorprende y nos dice, oye, tus ideas previas del temario no iban tanto por allí, la realidad es esta, lo novedoso es esto, lo noticioso es esto. Es bueno hacer cuestionarios para ir más o menos encasillando qué le voy a preguntar a cada quien o qué voy a hacer en cada sitio y sincerar nuestro proyecto de reportaje sobre el calendario. Porque en periodismo los tiempos son finitos y son muy demandantes y necesitamos siempre decir, oye, creo que lo voy a tener en este lapso para que el reportaje proceda, porque no estamos hablando, digamos, de literatura o de textos de invención o de creación en los cuales puedo durar más tiempo, ¿no? Acá siempre son proyectos finitos. Lo segundo es el reporteo. Voy a la calle, pero no voy a la calle de manera desordenada, sino que voy con un plan. ¿En qué orden voy a la calle? ¿En qué orden hago la reportería? Algunos autores recomiendan comenzar con los testimonios, recomiendan comenzar con las organizaciones no gubernamentales, con los afectados y dejar de último la fuente oficial. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir llegar a la fuente oficial con mayor conocimiento de causa de lo que ya vimos y con mayor legitimidad y mayor autoridad a la hora de preguntar, de cuestionar, de interpelar, de cotejar.
Imagínense ustedes que comenzamos un reportaje del cual desconocemos el estado del arte con la fuente oficial. La fuente oficial nos va a dar su relato, su versión, que bueno, debe ir necesariamente en el trabajo por definición periodística, pero no estamos en capacidad de contrastarlo. Y después vamos al final a los testimonios y nos damos cuenta de que tal vez lo que nos dijeron no se correspondía con la realidad y ya no tenemos esa capacidad de contraste. Marina habla de las personas, de los lugares a los que tenemos que ir, en el orden también en el que debemos ir a esos lugares, y de los documentos o las fuentes documentales que alimentan, que dan relieve, que dan dimensión a nuestro texto. Esa lectura de documentos es importante, la selección y la cita debida de lo que nos interesa para acolchonar el tema y no quedarnos solamente con una sucesión de fuentes vivas, sino saber contextualizar, dimensionar y darle mayor profundidad con esos documentos. En los documentos nos vamos a encontrar mucho, se nos van a ocurrir ideas de nuevos temas y tenemos que saber decir, estas son las fronteras, estos son los límites de mi tema, no me voy a pasar de aquí porque si no, desenfoco el tema. Pero en mi libreta puedo anotar que encontré nuevos temas y nuevos enfoques para el futuro, ¿no? Tampoco los dejamos. En el tintero siempre se quedan muchas cosas. Examinamos los datos, interpretamos los datos, interpretamos las cifras, sabemos que hay alta opacidad en Venezuela en cuanto a acceso a información pública, pero la diligencia siempre hay que hacerla, nunca hay que partir de que como no hay información no la pido, no la busco, el trabajo sigue además estando certificado por la Constitución y la ley en Venezuela que tenemos que pedir esa cifra, que el derecho a la información tiene que seguirse garantizando, entonces no desistamos. Además hay voces independientes, actores no estatales, organizaciones no gubernamentales que acopian, que documentan, que levantan data propia y esto también nos ayuda a darle ese relieve que buscamos al trabajo. En tercer lugar, vamos a la redacción. Cuando ya hemos agotado la reportería, pasamos a la fase de redacción y no nos sentamos también de la nada sobre la hoja en blanco a ver qué sale, sino antes recomendamos armar un esqueleto, un índice preliminar que nos diga el orden en el que queremos plasmar las ideas, todo lo que tenemos recogido de la reportería. La entrada, como toda la anatomía de toda unidad discursiva periodística, de todo texto periodístico, la cabeza, el desarrollo y la cola. La entrada de un reportaje, yo creo que es uno de los desafíos más deliciosos que existe en el periodismo, porque tiene que recoger tantos elementos de enganche, al mismo tiempo de presentación del problema, síntesis, te da una línea, te da una columna vertebral de lo que vas a hacer y te desnuda el resto del trabajo. Muchas maneras de abordar la entrada, la más popular tal vez la entrada con un testimonio, pero también hay entradas históricas, también hay entradas literarias, también hay entradas más de sumario, pero hay que gozarse la realización de la redacción de la entrada porque a nosotros mismos es magnética tanto con nosotros y debe ser magnética con la audiencia, ¿no? Luego pasa mucho que hice una buena reportería, tengo fuentes vivas, tengo fuentes documentales, tengo lugares a los que fui y no sé cómo ordenarlos. Entonces, todo depende del tema, pero hay como 3 vías por las cuales nos podemos ir, ¿no? Una vía es la cronológica. Si el tema tiene una naturaleza cronológica para su comprensión, lo mejor es ir desgranando ese tema en orden cronológico, pero no siempre va a ser así, dependerá del tema. Por ejemplo, en los hechos recientes del país político, ha habido 5 sentencias del Tribunal Supremo que para comprenderlas se tienen que contar en ese orden. Porque una engendra la otra, así sucesivamente. Entonces, allí aplicaría un orden cronológico de la explicación o la reseña de esas sentencias. En otros reportajes, que tiene varios subtemas, lo podemos abordar en función de los temas, del temario que en un principio predefinimos. Algunos tienen primero explicación de causas, después explicación del problema, después explicación de consecuencias. Y así rueda y así se comprende.
Otros van por fuentes, entonces el abordaje, digamos, es más sencillo en tanto una fuente en un intertítulo, otra en otro, pero yo creo que con esa distribución se pierde la riqueza y la oportunidad periodística de hilvanar la realidad, porque lo bonito del reportaje es que con el cotejo de fuentes hilvanamos una representación de la realidad a través de esa unidad discursiva. Entonces, es bonito también el desafío de saber cotejar, correlacionar fuentes que coinciden, se colocan juntas, fuentes que discrepan también. Yo creo que ahí está la riqueza redaccional fascinante de la redacción del reportaje, ¿no? Y otro es por elementos, que también lo dice Marín, personas primero, lugares después, documentos de último. Varias maneras. Y la naturaleza del reportaje es la que nos dirá cuál es la que tenemos que escoger, ¿no? Y luego el cierre, saben que todo texto periodístico tiene que ser bien abrochado, con esa sensación de que nada faltó por decir, un retrato construido en el que tengamos idea de redondez, entonces siempre guardarnos ese dato interesante de cierre para que a la audiencia le quede ese buen sabor de que tuvimos un relato completo. Una vez está terminado el storytelling, el texto, lo empaquetamos y cada vez hay mayor preocupación en el periodismo por el empaquetado, es decir, por la visualización, es decir, por la manera en la que se va a presentar, herramientas de visualización, unas gratuitas, otras pagas para el medio digital, reinvención, como no tienen idea, del periodismo impreso para hacer una presentación atractiva, que se parezca al texto, que la diagramación o la presentación se parezca al texto. Entonces eso es algo que se piensa generalmente en equipo, con jefes de innovación, con jefes de diseño, con diagramadores, se publica, se divulga, se hace su campaña de promoción. Me gusta que el periodista se integre incluso en la batería de tweets o en los hilos o en las publicaciones de Instagram que compondrán el texto, porque el periodista sabe como nadie dónde puede extraer esos hitos y cómo puede hacer un discurso breve, sintético del reportaje para enganchar y para que precisamente en un primer nivel o en una primera capa de lectura la gente esté en capacidad de saber lo fundamental. La evaluación de impacto del reportaje es importantísima, estar pendientes si las instituciones relacionadas con el tema, si las fuentes relacionadas con el tema, los especialistas reaccionan, cómo tuitean, estar pendiente de los comentarios, qué comenta la gente en redes sociales de mi reportaje, cómo lo entendieron, si están de acuerdo, en desacuerdo, si se generó un debate sano o insano a partir de la publicación. Las reacciones son importantes. Y luego, el seguimiento, como en el periodismo en general, no olvidar el tema sigue teniendo seguramente potencial, el tema puede tener una efeméride cercana, el tema puede tener aniversarios cercanos, y el tema no se olvida, sino que al tema se le sigue haciendo seguimiento y con toda seguridad el segundo reportaje sobre el tema va a salir mejor porque nosotros vamos a tener a las espaldas la comprensión inicial del tema, ¿no? Este es grosso modo la riqueza que le encuentro al reportaje, una hoja de ruta que no necesariamente tiene por qué ser arbitraria o única, sino que necesariamente es una propuesta para abordaje del reportaje. Y oye, en conclusión, yo lo valoro como un género periodístico completo, rico, que nos desafía como periodistas y que también pone al servicio de la audiencia formas más completas, visiones más panorámicas de comprensión del entorno y de decodificación de esta realidad tan difícil. Elis. Sí, profe. Ya estamos. Bien, aquí estoy. Sí, bueno, ya por finalizado, profesor. Sí, su participación. quise abreviar un poco porque como tuve ese bache, okay. Pero si hay preguntas, con mucho gusto. Ok, bueno, como dijimos, las preguntas para efectos de evitar saturar un poco, ya todos tenemos bastante mala conexión como para saturar la videoconferencia con la participación, bien sea a través de cámara o de micrófono. Todos pedimos, por favor, que las preguntas las envíen
por el chat de forma escrita. Creo que tenemos alguna pregunta por allí ya, ¿no, Elis? Profe, le leo la pregunta que hace Ángel Escalante. Dice, Ok. felicidades por su 4º aniversario. Vendrán muchos éxitos para Ecos ULA Mérida. ¿Qué consejo sugiere para crear una agenda propia integral cuando se hace periodismo en radio? Sí, Ok, lo bueno profesor, de adelante. la... Sí, tengo el sonido, sí. Ujú. Lo bueno de la radio es la cercanía y cómo en este contexto en el que, bueno, la televisión ha sufrido duros reveses, el más reciente, la salida de DirecTV, de la televisión paga, el periodismo impreso, veía una investigación de la Universidad de Navarra que dice que el alcance del periodismo impreso es de apenas el 2%, y la brecha digital está con nosotros, nos persigue y no está toda la sociedad digitalizada. Entonces, en ese ecosistema, la radio queda como ese medio cercano que sin tanta intermediación y sin tanto costo, porque la gran mayoría de los venezolanos, en el caso nacional, tiene radio, es capaz de llegar a todos. Entonces, yo creo que el formato del podcast, en sus versiones más sencillas, puede ser una buena ruta para adentrarnos en esta agenda de radio. Escuchar a la gente, hacer consultas a la audiencia, muy importante porque, Ángel, recuerda que antes la pauta era muy unilateral y muy desde los muros internos de la redacción. Pero las nuevas tendencias lo que nos dicen es, mira, escucha a la audiencia, pregúntale a la audiencia, sistematiza las respuestas de la audiencia para saber qué quiere conocer la audiencia. A partir de allí, traza un temario. Y una de las maneras de volcar ese temario es a través de podcast sencillo, del poder de la suma de la palabra, de los fondos musicales que imprimen una atmósfera a esa unidad discursiva, de los efectos de sonidos que pueden o no estar, pero que ayudan, y de los silencios también y el poder que pueden tener los silencios. Y de Audacity en adelante hay cualquier cantidad de herramientas que las podemos descargar en nuestra computadora y con las cuales podemos hacer producciones aceptables, de calidad y sobre todo consonas con lo que pide la audiencia. Y una de las maneras más, digamos, uno de los medios donde en mayor medida tú puedes palpar y sentir el pulso de la audiencia es en la radio. Elis. Te escucho, profe. Por un momento se ve congelado los medios. Sí. Ups. Ya, sí, se había congelado. Bueno, tenemos por acá otra pregunta. Nos dice María José Blanco Estrada. Al momento de redactar, ¿es importante conocer y utilizar las herramientas de SEO en el periodismo actual? Es una pregunta interesantísima, porque ciertamente en el medio digital todos buscamos un posicionamiento, y el SEO o SEO, como lo quieran llamar, ofrece esa regla, ese decálogo de cómo escribir para ser exitoso en los motores de búsqueda. Mira, lo he reflexionado últimamente porque ahora estoy escribiendo, aproximándome al SEO y nosotros no aprendimos a escribir, o en las escuelas de comunicación, hasta nuestra generación, la de Maffer y la mía, no se enseñaba a escribir con los parámetros del SEO, pero lo que creo, mira, la reflexión que he desarrollado es que hay que lograr un equilibrio entre la calidad periodística y el SEO. Porque si yo solamente, y esto es una visión muy personal, aquí no estoy citando a ningún autor, porque si yo solamente me dejo llevar por el criterio técnico que me impone el SEO, la longitud del título, las palabras clave, el speech corto, todo eso, oye, creo que puedo desatender en alguna medida la riqueza del lenguaje, sobre todo en español, lo sabroso de hacer, de los tipos de leads, de las distintas entradas, porque el SEO me constriñe mucho, creo, esa libertad creadora. Entonces he llegado como a la reflexión interna de que hay que llegar a un equilibrio. No lo puedo desatender, no lo puedo dejar de mirar, no puedo cerrar ese plugin en el WordPress, pero tampoco me debo dejar obsesionar ni dejar normar por él, porque mi libertad creadora como redactor creo que se tiende a desvanecer si solamente me dejo gobernar por el criterio técnico. Es un equilibrio difícil de lograr, te lo confieso. Para mí ha sido
un poco difícil de hermanar, o sea, la libertad creadora con el SEO, pero estamos probándolo y con cada texto lo vas probando, ves la evaluación que te hace, las caritas verdes, naranjas o rojas, y bueno, voy teniendo cada vez más caritas verdes, pero ahí está, ¿no? Es un nuevo desafío y tenemos que asumirlo. Muy bien, profesor. Así es. Bueno, envían 3 preguntas más. Ajá, sí, yo creo que son las 11:49 de la mañana. Vamos a tratar de dar hasta las 12 del mediodía, en estos 10 minutos, las preguntas que se puedan responder. Las que queden por fuera, el profesor las contestará luego y se las haremos llegar a través de los distintos canales de comunicación que se han creado para esta semana aniversaria. La pregunta que hace Armando Molina, bueno, yo creo que el profesor la contestó a lo largo de su intervención, pero si nos pudiera resumir brevemente esta inquietud de Armando. Dice, profesor, ¿qué recomienda para armar una agenda propia a nivel local? Sí. Lo bueno, como las 3 cosas más importantes, digo yo, para resumir. Claro, lo bueno de asumir una agenda pública local es que hay menos miradas sobre ella. Menos periodistas están pendientes de ella porque la mirada mayoritaria suele estar sobre lo nacional o sobre lo internacional. Entonces, al haber menos voces pendientes, hay más seguridad de éxito y mayor perspectiva de impacto sobre lo que vayas a publicar. Mira, hay que estar pegado a la gente, conectado a la gente, escuchando a la gente, leyendo a la gente, olfateando a la gente. Y lo bueno de la agenda pública local es que nosotros mismos formamos parte de este entorno y nosotros mismos en una mayor medida podemos cotejar lo que ocurra. Leer a la gente ahora con la capacidad que ofrecen los medios digitales nos permite sistematizar, si quieres, esas respuestas y de allí puedes decantar qué es agenda propia susceptible de convertirse en unidades discursivas periodísticas y qué son problemas particulares o qué son exageraciones. Tampoco te dejes llevar ciegamente por el tema del comentario, porque, bueno, hay mucha intoxicación informativa, hay mucha intención de desinformación aquí también, y cada quien quiere que su verdad se imponga o se erija en las conversaciones sociales como la única. Entonces, recibir esa conversación de la gente, sistematizarla y pasarla por filtros de verificación, te va a arrojar una agenda pública local que va a ser tremendamente valiosa y va a hacer que tu medio sea un medio que eleve el nivel de servicio público y se parezca a la gente, que es lo que al final tú buscas. La pandemia es mundial, por ejemplo, pero tiene particularidades en cada estado. Entonces, si tú buscas identificar cuáles son las particularidades de esa realidad local en mi entorno local y las humanizo con el testimonio y les doy relieve con la documentación y digamos, las paso también por el filtro de la fuente oficial y luego hago ese match, pues creo que puedo estar haciendo piezas socialmente útiles para la gente. Excelente, profe, yo también estoy viendo mucho. Leonel Hernández nos pregunta, buenos días, o le pregunta, buenos días, profe, ¿en qué medida debe involucrarse el periodista en la interpretación de los temas y su desarrollo? Lo pregunto porque es común ver trabajos enormes, estructurados únicamente con citas. Sí. Leonel, como sabemos, interpretar no es opinar y hay una frontera muy discreta entre que puede tender a ser discreta entre interpretación y opinión. Cuando decimos interpretación, nos estamos refiriendo al acto de, primero, comprender. Comprender yo, periodista, esa realidad. Y segundo, después de comprenderla, expresar esa realidad. En el proceso de comprensión y de expresión, lo que hay es comunicación, pero no hay allí interacción de juicios de valor personales, ¿no? Claro, vemos muchos trabajos que están minados de citas, como bien dice Leonel, y es una decisión individual del periodista que yo no cuestiono de ninguna manera en el contexto país que estamos viviendo, porque la cita se ha convertido en la cita es una renuncia, la comilla, como siempre digo en clase, es una renuncia a la voz propia, y la comilla se ha convertido en un escudo de protección
para volcar a veces temas sensibles. En la medida en que nosotros comprendemos el tema, tomamos la narración como redactores y estamos en capacidad de explicarla nosotros, y la comilla y la cita aparece cuando necesitamos que una fuente refrende una idea, cuando necesitamos que una fuente diga una idea de la manera, digamos, hay maneras elocuentes como las fuentes a veces hablan, entonces queda mejor volcarlo allí, dejar de manera descarnada, como lo dijo la fuente, que nosotros interpretarlo. Pero en esa alternancia, en ese contrapeso de qué interpreto yo y qué narro yo y qué entrecomillo, lo recomendable, por lo menos desde el campo teórico, es que privilegiemos la voz propia y el periodista tenga el mando de la narración y hayan intervenciones dosificadas de la fuente a través de la comilla. Lo digo desde el campo teórico, pero entiendo desde el campo práctico en el que también nos movemos que hay realidades difíciles en las cuales la comilla ha sido un escudo protector para el periodista. Así es. Creo que la pregunta siguiente de Keiler Guillén está ya contestada porque forma parte de la pregunta de Leoner, que Keiler nos pregunta cómo deben dosificarse las citas en la estructura al momento de redactar. Ya usted, profesor, lo contestó con lo que acaba de decir. Tenemos una última pregunta por parte de Carla Carrasquero. Buenos días, profesor. ¿Considera que es importante hoy en día que todos los reportajes cuenten con contenido hipertextual? Sí, porque las audiencias tienen distintos niveles o grados de interés sobre el tema. Entonces, un lector que tenga un interés de bajo a medio sobre ese tema se quedará con la capa superficial, pero el experto, el técnico que también nos lee y a quien también debemos satisfacer como parte de la audiencia, necesitará más y se quedará con ganas de más. Además, el contenido hipertextual lo que nos hace es que, por un lado, nos respalda los textos, porque por un lado, cada hipervínculo significa en alguna medida un respaldo de que lo que estamos diciendo o afirmando allí tiene asidero en la realidad. Y en segundo lugar, amplía las posibilidades dinámicas de aprehensión de aprehensión de la información ahora, o sea, de estar enterados. Entonces, cada quien verá hasta dónde llega en este iceberg, ¿no? Hasta qué profundidad se mete. Pero si el periodista ofrece esto, a mí me parece fenomenal. Y hay también una ética en el hipervínculo y también hay una decisión periodística y ética en a dónde hipervinculo y a quién refiero y quién es para mí una fuente de credibilidad para hipervincular, ¿no? Ejemplo, ayer, declaraciones de la alta comisionada Michelle Bachelet. Muchas interpretaciones, muchos textos, algunos contextualizados, otros no, unos bien citados, otros no, pero en la página del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tenemos la declaración exacta que dio la alta comisionada. Yo, redactor, hipervincularía a la página del Alto Comisionado para Derechos Humanos porque siento que allí van a tener el núcleo o el origen de la información y evitaría hipervincular con notas que tal vez me hicieron una cobertura incompleta de eso, ¿no? Entonces también tiene su ciencia el tema de a quién hipervinculamos. Así es. Bueno, profesor, creo que el tiempo nos ha dado justo y ha sido muy enriquecedora la videoconferencia y la respuesta a las preguntas son las que tenemos. Un máximo de 55 participantes, en este momento hay 54, tuvimos en esta videoconferencia, un número que nos enorgullece muchísimo para iniciar de esta manera la semana aniversaria de la carrera de Comunicación Social de la ULA Mérida. Agradecemos entonces la participación al profesor Daniel Pavón. Recordamos que esta videoconferencia va a estar disponible, se ha estado grabando desde el inicio y va a estar disponible en el sitio web creado para este encuentro. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda o pregunta adicional, hay unos canales de comunicación indicados a través de redes sociales, correo electrónico y grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias, profesor Daniel Pavón. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Disculpen que se me fue, yo me quedé hablando solo, pero espero haber hecho el mejor ensamble entre la primera parte y la segunda. De verdad que, bueno, se desconectó. Gracias, muchísimas gracias. Tranquilo. De nada.
Recordarles también a los participantes, por último, antes de cerrar, que los certificados, porque hay una pregunta en el chat, se van a emitir a quienes hayan participado activamente en las salas de conferencias mediante comentarios, preguntas y aportes. Estos se van a emitir en línea a través de la plataforma el día 14 de este mes. Solo eso. Gracias a todos por haber participado. Gracias, profe Daniel. Saludos. Bien. Hasta luego. Chao.